casa, hay una armonía, estar bien. Cuando no estás en tu hogar, en tu casa y estás visitando, te sientes un tanto extraño, ¿verdad? Sientes que para ir al baño tienes que pedir permiso, si de pronto te provoca algo, como que la piensas, pero en tu casa no, porque en tu casa hay libertad. Tal vez este mensaje sonaría exclusivamente para la familia, pero lo quiero también enfocar en la casa de Dios. Lo quiero enfocar también en la familia en Cristo Jesús. Para muchas personas, estar en la casa de Dios no necesariamente es estar en libertad. Algunos se sienten de visita en la casa de Dios. Tal vez no hay una razón de diálogo con el hermano ni de compartir, porque se sienten extraños. Pero entendamos que el objetivo de esta enseñanza es darle sentido tanto al hogar como a la iglesia. Y entender que para volver a casa es porque un día estuve. Y hay que entender por qué salí de la casa, por qué salí del hogar, por qué salí de la iglesia. Hay detonantes que nos llevan a salir de la casa. Hay detonantes que nos llevan a dejar a la esposa, dejar al esposo, dejar a los hijos. Pero también hay detonantes que nos llevan a salir de la congregación, a salir de la casa de Dios. Y suena un tanto extraño, pero son muy similares las razones. Son muy parecidas estas razones. Tanto en la familia como en la casa de Dios, un detonante para salir es la desilusión. ¿Qué es la desilusión? Tal vez en la casa una joven abandona su hogar porque tenía sueños, quería ser una profesional, pero tal vez mamá o papá no tenían las condiciones para brindarle lo que ella quería. Y él le tocó de pronto emprender un camino de trabajo, emprender tal vez una estrategia, conoció a alguien que de pronto le brindaba cierta comodidad. Y ella no necesariamente va a decir estoy desilusionado de mis padres, no lo va a decir con palabras, pero lo va a manifestar con hechos. Porque ella quería surgir, pero mamá no contaba con las fuerzas. Muy dentro de ella o de él puede percibirse que siente una leve o gran frustración porque sus padres no le dieron lo que a ella le tocó o a él le tocó buscar por sus propias fuerzas o medios. Pero también pasa en la iglesia. Pasa en la iglesia cuando muchas personas llegan con una expectativa de algo. Y cuando esa expectativa se desmorona, la persona tiende a migrar, tiende a irse, porque no se está cumpliendo esa expectativa. Una de las expectativas, aunque suene extraño, pero es una realidad, que muchas personas se acercan al lugar, es porque quieren servirle a Dios. Querer hacer algo, pero no necesariamente querer servirle a Dios o querer hacer ese algo significa amar a Dios. Porque hay personas que se sienten a gusto ejerciendo algo y lo hacen porque les gusta, no porque aman a Dios. Y como pastor podría decírtelo debido a la experiencia de que cuando una persona es asignada, la persona lo hace con ganas, con pasión. Pero cuando la persona no es asignada, eventualmente la persona comienza a sentirse, como se dice comúnmente, comienza a enfriarse. Y de pronto ya deja de congregarse. Alguien le ofrece, como en cualquier negocio o empresa o empleo, una oportunidad en otro lugar y la persona se va para aquel lugar. ¿Qué lo tenía en esa familia? ¿Qué lo tenía en esa casa? ¿Cuál era la raíz por estar en esa casa? ¿Qué era lo que lo sostenía allí? Un deseo de servir, pero no Dios. La desilusión llega a nuestro corazón cuando creímos que el pastor era nuestro amigo, pero cuando lo necesitamos, el pastor no estuvo. Tal vez cuántos cumpleaños hemos vivido nosotros y el pastor nunca nos ha llamado. Tal vez cuántas veces estuve enfermo y el pastor no nos visitó. Cuántas veces tuve un problema en mi vida y el pastor ni los líderes me llamaron ni me buscaron. Eso causa desilusión en muchos.
Y lo más fácil y lo más sencillo es irse. Pero ¿qué dice la Biblia referente a esto? Con razón la palabra no se le escapa nada. El Señor dice: puesto los ojos en Jesús. La desilusión debe llegar. ¿Para qué debe llegar la desilusión? Diga conmigo: para medir mi carácter. Para yo entender en quién estoy poniendo mis ojos. Porque el hecho de que mi mamá o mi papá no tuviesen unas finanzas para darme una buena carrera no quiere decir que no me amaron, o que no fui el amor de la vida de mi mamá o mi papá. No quiere decir eso. Simplemente mis padres no contaron con una fuerza económica para apoyarme, y tal vez no supe canalizar con él o con ella, con mis padres, una buena comunicación para llegar a acuerdos y decir: mami, tal vez ahora mismo no tienes para una carrera, pero vamos a trabajar juntos como un equipo, y juntos yo pago mi carrera o busco una parte y tú buscas la otra, y después yo te voy a reembolsar. Pero lo más fácil fue migrar e irse aparte y guardar en el corazón una decepción y una desilusión. Pasa en la iglesia, pasa en la familia. Cuando tal vez una mujer desilusionada se casó con unas grandes expectativas con su Brad Pitt, que por fin se iba a casar y iba a ser feliz, y resulta que el hombre en el camino la decepcionó. No era ese hombre visionario que ella pensó que era. No era ese hombre fuerte, líder que pareció ser. Era el típico parlamán que cuando le tocó enfrentar la realidad se echó hacia atrás. Eso causa una desilusión, y esta mujer decide mejor alejarse. Sucede cuando la persona está en la iglesia y comienza a tener roces con sus hermanos. Es más fácil alejarme. Es mucho más fácil. Porque la desilusión Dios la permite, así como Dios la permitió en Judas Iscariotes. Cuando tal vez Judas vio con sus propios ojos cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, multiplicó los panes, los peces, hizo tantos milagros, pero Judas tal vez en su corazón se hacía una pregunta: ¿en qué me beneficia a mí que haya resucitado Lázaro? ¿En qué me beneficia a mí que la hija de Jairo haya resucitado? ¿Qué me sirve a mí que haya convertido el agua en vino si a duras penas me tomé 2 copitas y ya? No era mi moda, no era mi fiesta, no era nada. ¿Qué me puede beneficiar? Tal vez Judas tenía en el pensamiento un libertador como David, pero se desilusiona, se frustra cuando Jesús dijo: yo no he venido sino a traer verdad y vida. Yo no vengo a traer golpes de estados. No es la libertad que yo quiero para ustedes, pueblo de Israel. Porque tal vez los israelitas esperaban a un segundo David, y tal vez los mismos judíos se decepcionaron, se desilusionaron de Jesús. Cuando Jesús, en vez de hablarles de entrenamientos militares, le hablaba de perdonar. Quizás muchos pensaron que cuando Jesús les hablaba y le decía: si te dan por una mejilla, coloca la otra. Me imagino cuántos fariseos y conocedores de la palabra le habrán dicho a Jesús: eso mismo le dirías a David cuando estaba frente a Goliat. Y te aseguro que Jesús le hubiese dicho: eso mismo tendría que hacer David delante de Goliat. Poner la otra mejilla. Se desilusionaron. Por eso todos gritaron: crucifíquenle. Porque es más fácil alejarse. Es más fácil buscar otras alternativas, otras salidas, que comprender el propósito del por qué Dios permite las cosas. La desilusión es una de las causales para nosotros irnos de la casa, del hogar, de la casa de Dios. Lo segundo, como detonante para irnos de la casa, es ser al mundo. Hay gente que aunque está en la iglesia, su corazón está en el mundo.
Hay gente que, aunque está en la casa de Dios, se sienten vacíos. Y yo sé por qué. Porque todavía el mundo está en ellos. Yo desafío a la iglesia, a todos los que a través de las redes nos ven. Tal vez hay pastores que son partidarios de tomar. Y hay gente que me dice: pastor, yo me tomo mi cervecita, me tomo las coronitas, yo me tomo mi whiskycito. Esto no es malo, pastor. Pastores me lo han expresado. Hay otras personas que dicen: yo escucho música mundana, pastor, y esto no tiene nada que ver. Pero yo desafío a la iglesia a realizar un experimento hoy mismo, si usted quiere. Demore 1 hora escuchando música mundana, secular. Se lo digo como productor musical, como músico. Lo que les voy a decir tengo fundamento científico, porque hay algo que se llama la psicomusical, que es la psicología de la música. Y cuando un productor está creando música, él está pensando en las emociones. Y cuando usted dura 1 hora escuchando música secular, comience a notar o a escribir las palabras claves que más le llamen la atención de esa canción. Y usted va a comenzar a darse cuenta que todas, sin excepción alguna, hablan de derrota, traición, vacíos, dolor, sexo o pornografía auditiva. Ninguna te habla de algo edificante. Y cuando usted ahora, después de durar 1 hora escuchando la algarroba del mundo, dure 1 hora escuchando alabanza, todas te hablan de confianza en Dios, de esperanza, de creerle a Dios, de que para el que cree todo es posible. Todas te hablan de gozo, de levantar tu ánimo. Ese es un detonante. Ese es un detonante para muchas personas irse de la casa de Dios. Porque dicen: yo en la iglesia no siento nada. Pastor, yo llego al culto y no siento nada. Pero yo escucho un diomedazo y comienzo a llorar de la unción de Diomedes Díaz. La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza, aleluya. Porque su corazón está plagado del mundo. Como el pueblo de Israel, que dice la palabra que salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Y aunque estaban hacia la libertad, dice la palabra que el pueblo de Israel anhelaba volver a Egipto. Por eso criticaron tanto a Moisés, porque ellos se sentían bien, aunque estuvieran esclavos, se sentían bien en Egipto. En la casa de Dios hay normas. Cuando estás en casa hay normas. Cuando estás en tu hogar hay normas. Pero en el mundo no. En el mundo hay desorden. Entonces, otro de los detonantes que es esa sed del mundo, la música secular, es precisamente el libertinaje. Las personas pueden hacer y deshacer. Las personas pueden moverse como quieran moverse. No hay ley, no hay fundamento, no hay nada. Haga lo que quiera. Expresaba un tipo satanista y él decía, este hombre, un sacerdote satánico, y él expresaba que para servir a Dios y seguir a Dios era muy difícil, porque se necesitaba fe, conocimiento y un corazón dispuestos. Esto lo decía literalmente un satanista. Pero para seguir a Satanás no se necesita nada. Si una persona quiere hacer un pacto con el diablo, simplemente lo puede hacer y ya. Pero para poder crear una alianza con Dios, es imposible. Para que Dios pueda hacer un milagro, tienes que depender de su misericordia. Pero Satanás puede hacerte también un milagro. Si quieres dinero, el diablo te lo puede ofrecer. Pero si tú quieres dinero, Dios te pide que no ames el dinero. Que suena extraño, ¿verdad? Si quieres que Dios te bendiga y te multiplique, tienes que ponerlo al primero para que las demás cosas no te dañen.
Entonces, todas estas cosas nos hacen alejarnos de Dios porque hay un amor hacia el mundo. Por eso el Señor dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. No podemos amar lo que Satanás ofrece. La palabra también nos enseña este principio que dice: el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las iglesias cada vez están más frías, más apáticas, porque ya la gente no ora, la gente no ayuna, la gente no busca a Dios, la gente está más inclinada hacia las cosas del mundo. La gente hoy día cuestiona la casa de Dios porque dice que se siente mejor en el mundo. Yo sé que eso no pasa aquí en Shalom. Aquí estamos en una iglesia avivada, amén. Esto es una iglesia de avivamiento. Pero las iglesias cada vez están más apáticas, más frías, porque hay más mundo en la iglesia. Lo tercero que afecta y es un detonante para irnos de la casa del Señor es la autosuficiencia. Diga conmigo: autosuficiencia. Usted ha escuchado a esas personas que dicen: yo no necesito congregarme. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Para qué anda en la iglesia si Dios está en todos lados? Usted lo ha escuchado. ¿Para qué voy a ir a una iglesia? ¿Para qué voy a que diezma y ofrenda? Tan gordo que está el pastor. Yo no necesito, yo no soy ni católico ni evangélico ni nada. Yo tengo a Dios y punto. Este tipo de personas autosuficientes nunca encajan en una congregación. Y el último punto como detonante para que una persona pueda irse de su casa, te estoy hablando de la familia y también te estoy hablando de la congregación, es la rutina. La rutina. La rutina es el actual enemigo de los hogares y de la iglesia. $40 años levantándote y ves la misma cara al lado tuyo. Los mismos ronquidos por 40 años. Ya sales de la casa y cuando sales ya tú sabes cuando regreses ya qué ropa va a tener ella o él. Entonces tú dices: bueno, llego a la casa, ya arroz con lentejas, ya sé cómo sabe, cómo está preparado. La rutina. Entonces ella ya sabe todo él, todo cómo habla, como todo. La rutina destruye los hogares, pero también destruye ministerios. Acaba con las iglesias. ¿Qué pareja está aquí en esta mañana tiene más de 20 años? Levante la mano. 20 años viviendo. 20 años. ¿Qué tiempo tienes, Erlindita? ¿Cuánto? 40 añitos. Poquito. ¿Cuántos años tienes tú, Lina? Matrimonio. 2 años y medio. Te faltan 37 y medio. ¿Qué hacer para contrarrestar la rutina? ¿Qué hacer cuando venga un culto? Las mismas alabanzas. Hoy vamos a variar. Todos los días estamos cantando un ejemplo. Dime, Dani, tú que estás en el ministerio. Gozo, 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 gozo. Ahora viene levanto mis manos. Y la tercera, Dios está aquí, Dios está aquí. Bueno, vamos a variar. Vamos a comenzar con Dios está aquí. Luego levanto mis manos. Y después gozo, gozo. Después de las alabanzas, ya la pastora se sube, comienza a orar por los hijos, la esposa, la finanza, después la ofrenda, después el pastor predica, casi siempre predica de esto, de lo otro, pero él está casi lo mismo. Se acaba el culto faltando 5 minutos de las 9 de la noche o cumplas 2 horas y me voy. Eso te hace alejar de la casa de Dios. Pastor, ¿cómo contrarrestar la rutina en mi hogar, en la iglesia? A ver, ¿cómo lo hacemos? Vamos a viajar.
Vamos a comer helado. Vamos a pasear. ¿Sabes cómo se llama eso? Distracción. Pero no es una solución. La rutina tiene un antídoto y se llama crecer todos los días como persona. Porque si tú no creces, tú te aburres hasta de ti mismo. Entonces, ¿cómo yo contrarresto la rutina? Creciendo. Pero al yo crecer, y si tengo una pareja a mi lado, la tengo que empujar a crecer, o ella empujarme a mí a crecer. Y todos los días tenemos algo importante que hablar. Pero si todos los días me voy de viaje, de playa, de piscina, me estoy distrayendo, pero no estoy creciendo. Y el día que se acabe la plata, se acabó el matrimonio. O el día que él se enferme y ella tenga que lidiar con él un año en cama. O cuando estén viejos, que no haya fuerzas para viajar. ¿Qué va a pasar allí? Pero cuando todos los días crecemos como personas. ¿Y qué es crecer? Examinar, evaluarse, tener conversaciones de peso, analizarse. Ven acá, amor, quiero que trabajemos en esto. Ahora, ese mismo crecimiento debe ser aplicado en la iglesia para tú no querer irte de la iglesia. Y cuando tú llegas a la casa de Dios y comienzas a crecer, comienzas a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que mi ministerio sea mejor en la casa de Dios? ¿Cómo puedo hacer que lo que yo estoy haciendo aquí en la iglesia afecte positivamente a mi familia, a mis vecinos, a mis hijos? Todos los días comienzas a hacer eso y pasarán todos los años que vayan a pasar, siempre tienes un reto nuevo y diferente. Pero si tú estás esperando a que cada culto sea un show, te vas a aburrir. Por eso las iglesias hoy día no están empujando a la iglesia a crecer, sino a distraerlas. Porque es más fácil distraer que crecer. No todo el mundo está dispuesto a crecer. Hay gente que le gusta distraerse. Dile que tienes a tu lado, tú tienes cara de que te gusta crecer. Dile así. Así sea por fe, pero díceselo. Tú quieres crecer. Hay gente que no le gusta crecer, porque crecer requiere sacrificios, requiere esfuerzo. Todos los días busco crecer porque a mí vienen no solamente familias, llegan pastores, personas, y toda la experiencia de ellos a mí me hace crecer. Pero ¿cómo yo puedo hacer crecer a otros si no tengo nada en mi cabeza, en mi corazón? Entonces yo necesito constantemente estar creciendo, comiendo para ayudar a otros a crecer. Ahora, ¿en qué se basa crecer? ¿O para qué queremos crecer tanto como un antídoto en contra de la rutina? Por una simple razón: entre más creces, son mejores las decisiones que tomas. Y hay gente que se va de una iglesia, se va de su familia, se va dejando a la esposa, al esposo, porque son unos inmaduros y no han crecido. Ahora, sé que en este lugar hay gente que ha venido de otras congregaciones. Usted tiene que crecer aquí, para que no se vaya más nunca. Y si te vas, te busco por el pescuezo y te traigo para acá. Pero tienes que crecer. Pero si no creces, entonces llegas a otra iglesia, te vuelves a ir, te vas para otra, te vuelves a ir a otra. Entonces, si te vas de tu casa porque se te aburrió tu mujer, entonces buscas a otra. El día que el problema no es el marido, no es la iglesia, somos nosotros. Hay que crecer. Ahora, si nos fuimos con estos detonantes, ¿qué va a suceder entonces cuando ya estamos? ¿Qué sucede cuando nos vamos? Cuando ya estamos en el mundo, cuando ya estamos fuera de la casa, cuando ya no nos estamos congregando, cuando ya dejamos el hogar, cuando dejamos la familia, cuando dejamos los hijos. Lo primero que sentimos es un vacío en el alma. Por ejemplo, si tú estás acostumbrado a congregarte
a buscar de Dios, a ejercer. Ahora viene un domingo donde ya no te levantas temprano, no te bañas para venir al templo y no haces lo que comúnmente hacías en Dios. Eso comienza a causar un cortocircuito en ti y tú dices, bueno, pero lo extraño, pero me estoy acostumbrando. Pasará un mes, 2, 3 meses y llegará el año, y cuando llegue el año te vas a sentir como hueco, te vas a sentir como vacío y tú vas a decir, algo me falta. Sé que necesito volver a la casa de Dios, pero ¿para qué? Entonces, cuando tú tienes ese vacío, vas a querer llenarlo con cosas del mundo. Es lo que hizo el hijo pródigo, dice la palabra del Señor, que trató de llenar su vientre con algarrobas, pero nadie les daba. Todo vacío del corazón humano no será lleno con nada, solamente con Dios. Con más nada el hombre puede llenar su corazón, solamente con la presencia de Dios. Esos vacíos existenciales están también cuando la persona se aleja de su familia, de su esposa, sus hijos. Y tal vez escoba nueva barre bien. Cuando tú te alejas de tu familia y de pronto tú dices, bueno, voy a reinventarme. Tendríamos que analizar, y no sé por qué voy a decir esto, pero lo voy a decir en el nombre del Señor. Hay personas que salen de Guatemala y se maten en Huetepeor. Hay gente que dejan a una mujer de Dios, a un hombre de Dios, o dejan una estabilidad y se meten con una persona y terminan criando hijos ajenos. Y lo peor de todo es que muchas veces son deshonrados, pero ellos insisten. Ahora, yo te puedo decir con plena libertad, hay padrastros que se portaron mejor que un padre, pero yo te hablo de aquellos que dejaron lo que era bueno y se metieron por un rato de placer con alguien que no merecieron estar o que no debieron estar. Estas malas decisiones producen o son producidas en un corazón inmaduro, en una persona que no ha sabido tomar decisiones en su vida. Esto es lo que produce el alejarse de la casa de Dios o alejarse, en este caso, de la familia. Yo me veía en estos días la historia de Roberto Gómez. Y Roberto Gómez Bolaño a mí me causó un poco de impacto cuando veía su biografía, porque él era casado y dejó a sus 6 hijos, un hombre de hogar. Y cuando él entra con esta señora Florinda Mesa, él ya tenía la vasectomía. Y él la justifica tal vez en su nobleza diciendo, ella me aceptó a pesar de yo tener una vasectomía y ella pues me quiso. Pero durante el resto de su vida que estuvo con esta mujer, bastante que le aguantó. Porque a veces negociamos cosas tan valiosas por baratijas. Si el hombre se hubiese quedado con su familia, con sus hijos, tal vez hubiese tenido los últimos años de su vida mejor. Pero sus últimos años fueron llenos de vergüenza, de malentendidos públicos, de faltas de respeto, de falta de honra de manera pública. Entonces, eso es lo que produce el estar lejos de la familia y más cuando estamos lejos de la casa de Dios. Gente que te conoció antes sirviéndole a Dios y que te dice, ven acá, pero tú no eras cristiano o cristiana. Yo iba antes a la iglesia, ya no. No somos señalados, somos mal vistos. No somos considerados gente leal sobre todas las cosas de Dios. Entra la miseria al corazón. La gente no entiende esto. Pero cuando una persona vive de apariencias, hay una miseria en el alma porque la persona se siente carente de algo. La Biblia enseña de estos principios. El joven rico, dice la palabra, tenía todas las cosas, pero sentía un vacío en el corazón. Y él le dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna, Señor? Lo interesante de esto, basándome en el pasaje bíblico de Lucas capítulo 15, verso 24, o el verso 24, dice la palabra de esta historia o esta enseñanza que te estoy hablando, que cuando el hijo pródigo analizó de lo error que estaba cometiendo, dice la palabra de Dios que él entró en sí y él dijo, volveré a mi padre. Y cuando él vuelve al padre, la palabra del Señor enseña
que el Padre lo estaba mirando, observando, dice, y viéndolo de lejos. ¿Qué dice la palabra que hizo el Padre? Los que leemos Biblia, ¿qué dice? Corrió hacia él. Mira, hay personas que se han sentido terriblemente mal en la vida, porque todas las decisiones que tomaron, las tomaron lejos de Dios. Hasta que usted decide acercarse a Dios, ¿sabes qué va a hacer Dios? Se va a acercar a ti. Porque Dios desea acercarse a nosotros. Yo quiero aclarar y te quiero decir que muchos de nosotros cometimos los errores que cometimos no porque quisimos, sino por nuestra ignorancia, porque estábamos alejados de Dios. Metimos en la pata. Pero eso no tiene que ser un causal para que quedes así el resto de tu vida. Hay que volvernos a Dios. La palabra enseña que Dios convierte la maldición en bendición. Yo tuve hijos por fuera del matrimonio, usted lo sabe. Pero le doy gracias a Dios que todos mis hijos hoy le sirven a Dios en este lugar. Le doy gracias a Dios porque son mis hijos ese motor donde, pues por mucho que yo le predique a cientos de familias, ¿de qué sirve que mis hijos se pierdan? Si mis hijos se pierden. Entonces, Dios convirtió mis malas decisiones en bendición para mí. Hoy cuando veo a mis hijos que le sirven a Dios, yo puedo decir que Dios se acercó a mí. Cuando veo que ellos le sirven a Dios con un corazón apasionado, que todos ellos, a pesar de ser tan jóvenes, Dios los ha librado de drogas, de problemas. Nunca he tenido que buscar un hijo mío en un lugar donde realmente cualquier padre le dolería buscar a su hijo. Puedo entender que Dios convierte las maldiciones en bendiciones. Entonces, por muchos errores que tú hayas cometido en la vida, la palabra nos enseña que si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará y Dios sería y le sostendría de la mano. El hijo volvió al padre y el padre corrió hacia él. Si te sientes hoy tal vez golpeado por tantas malas decisiones, te quiero hacer una pregunta en esta mañana y te invito a que te coloques de pie. ¿Qué estás esperando para de verdad volverte a Dios? ¿Qué estás esperando para realmente acercarte a Él? Dios no es una religión. La palabra enseña que cuando el Padre se acercó al Hijo, lo primero que hizo fue ponerle un anillo. El anillo simboliza no solamente autoridad, sino compromiso. Dios tiene un compromiso con todo aquel que se vuelve a Él. Dios lo ha dicho en su palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dios dice en su palabra que cuando nosotros nos deleitamos en su presencia, que hay plenitud de gozo. El Señor en el Salmo 23 también nos dice que prepararía mesas delante de nuestros angustiadores. Hemos cometido tantos errores, yo los he cometido, yo sé de lo que te estoy hablando. Pero también un día entendí que de qué sirve cometer un error y no tomar acción sobre ese error. El error, cuando lo cometemos y reaccionamos, se convierte en una experiencia. Se convierte en un paso de sabiduría. Pero si cometemos errores y no reaccionamos, el error se convierte en una atadura. Yo creo en un Dios que está dispuesto no solamente en extender su mano, sino en ayudarnos. En un Dios que está dispuesto en transformar nuestros caminos. En un Dios que no importa las malas decisiones. Vea, puede usted haber tomado todas las malas decisiones que usted haya querido tomar en su vida. Todas. Obvio, cada pecado tiene una consecuencia. Pero por encima de las consecuencias está la misericordia de Dios. Por eso es que tenemos que volvernos a Dios desde ya, para que Dios nos pueda ayudar en el camino y que las consecuencias sean menos. Volvámonos a Dios, volvamos a la casa de Dios. Sintamos que la casa de Dios
no es solamente cuatro paredes frías. La casa de Dios somos todos, somos una familia, porque Dios está con nosotros a pesar de nuestros defectos, nuestros errores, a pesar de las veces que caigamos. Somos una familia, y lo que quiere el enemigo es que te alejes de su casa. Lo que quiere el enemigo es que te reinicies tomando malas decisiones, que dejes a tu esposo, que dejes a tus hijos, que dejes a la gente que Dios puso un día en tu vida. Lo que tenemos que hacer es hablar, encarar, ver, crecer, solucionar y no huir de las cosas. Lo que Dios desea es que crezcamos, que hablemos con firmeza, que si tienes problemas con tu esposo, la solución no es alejarte. Si tienes problemas con tu esposa, no es divorciarte. La solución es hablar, es crecer, es mejorar y es tratar de hacer las cosas bien. Si tu pastor ha cometido errores en tu contra o te sientes mal, no sé, habla con tu pastor. Nunca tu pastor te va a criticar. Yo creo que en esta iglesia se podría decir así que somos de los pastores más accesibles que usted ha podido conocer. Se acabó el culto, usted me jala por el brazo y estamos hablando. Mientras que hay otras iglesias que los pastores tienen que durar 3 meses con anterioridad para apartar una cita con ese pastor. Tu pastora, somos tan accesibles a ti. Si hay heridas en tu corazón en contra de tus pastores, las tienes porque quieres. Simplemente es hablar. Yo te prometo que te voy a seguir fallando, pero no en el mismo error, porque voy a tratar de mejorar. Pero te voy a seguir fallando. Aunque no diga amén, pero yo se lo voy a seguir haciendo. Pero también voy a esforzarme por hacer las cosas bien, así como tú también me has fallado. Yo te llamé el día de tu cumpleaños. ¿Cuándo cumpliste tú? ¿Qué día? ¿Y tú me llamaste el 21 de enero? ¿Sí o no? ¿Tú me llamaste? Pero eso tenemos que arreglarlo. ¿Sí o no? Entonces yo te llamo y tú me llamas. Pero algo tenemos que hacer. ¿Sí o qué? Pero si no arreglamos, van a pasar muchos cumpleaños. Ni tú me vas a llamar, ni yo te voy a llamar. Lo bueno es que ya tú cumpliste, yo apenas voy a cumplir. Pero tenemos que arreglar las cosas. Yo creo en un Dios que nos hace crecer. Arregla las cosas en tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Arréglalas. Porque si hay familias sanas, hay iglesias sanas. Y arregla las cosas con el hermano que tienes al lado, con tus pastores. Hay que arreglar las cosas. Cierra tus ojos, Padre.